Ayer hablamos sobre las proyecciones de inflación que todas las consultoras o la mayoría dan por debajo del 2,8% que marcó en diciembre la inflación, entre 2,3% y 2,6%, pero la clave de ahora en más es entender este cambio que va a haber en la fórmula de inflación a partir del dato de enero que se va a dar a conocer cerca del 10 de febrero. ¿Por qué es clave entender? Porque muchas veces nos preguntábamos o la gente dice, bueno, la inflación no la mide correctamente el INDEC y eso tenía que ver con la canasta que estaba utilizando, es decir, el conjunto de rubros y las ponderaciones que le hacía a cada uno de esos rubros. Ahora el INDEC va a cambiar esas ponderaciones en base a la encuesta permanente de hogares del 2024-2025 y va a haber una inflación mejor medida, por así decirlo. Y hay algunos rubros donde las ponderaciones van a subir demasiado y vamos a ver una tabla a continuación en donde marca cómo van a cambiar cada una de esas ponderaciones. Por ejemplo, el rubro vivienda, agua, combustibles, el rubro de las tarifas públicas, que es lo que más aumento va a tener en este año, o eso es lo que se espera, vamos a pasar de una ponderación del 9,4% al 14,5%, y esto es lo que le va a dar un poder de fuego a Caputo para poder postergar o acelerar con los aumentos de las tarifas cuando lo considere necesaria. Otro rubro que va a subir mucho va a ser transporte, que va a pasar de un 11% a un 14,3%. También comunicaciones. Esto estaba muy atado, aunque estos servicios que eran considerados esenciales durante el gobierno de Alberto Fernández, bueno, después no lo fueron, va a haber un cambio del 2,8 al 5,1%, mientras que otro rubro como alimentos y bebidas, que la suba de precios en este rubro impacta a todos los segmentos económicos, va a haber una caída en su ponderación, vamos a pasar de 26,9 a 22,7%. Como regla general, lo que se plantea es que cuando los servicios aumenten más que los bienes en esta nueva fórmula de inflación, la inflación va a dar más que lo que hubiera dado con la fórmula anterior. Mientras que cuando los bienes, en especial los alimentos, que fue lo que venía golpeando Rubén fuertemente, la inflación y la suba de la carne hizo que llegara a la inflación a 2,8 en diciembre, por ejemplo, ahí lo que vamos a ver es que la inflación va a dar menos que con la fórmula anterior. A ver, no, la pregunta que uno querría hacer es, ¿esto despeja todas las dudas? Bueno, seguimos con una canasta del 2024-2025, la canasta porque este debería es el gran tema, el tema de cómo se mide la inflación, bueno, si se miente o no se miente, quién la mira con más cariño, con menos cariño, la es inflación eterno. es distinto para cada uno según la canasta de consumo que tengamos. Obviamente una nueva fórmula de inflación que esté mucho más actualizada y no tengamos una canasta del 2017-2018 es favorable y hace que el dato sea más fidedigno, para así decirlo. Pero obviamente la inflación varía según cuál sea el tipo de consumo que realizás durante el mes. ¿Cada cuánto se estila modificar la canasta que mide el INDEC? Digo, porque la actual tiene 2 décadas ya. Lo ideal sería cada vez que se actualice la encuesta permanente de hogares, que la última es del 2024, la anterior había sido 2017-2018, pasaron bastantes años, pero la realidad es que esto hace uso y manejo el INDEC. Recordemos que esta fórmula de inflación se estaba debatiendo ya en el gobierno de Alberto Fernández y hubo continuidad en el INDEC. En el INDEC sigue a la cabeza Marco Lavagna, a pesar de que hay tensiones con la Casa Rosada y hay filtraciones sobre una posible salida del titular del organismo. Pero bueno, el gobierno postergó 2 años la aplicación de esta nueva fórmula cuando lo podría haber hecho Vamos mucho antes. a sumar a Anastasia Daisich, lo dije bien, perdón. Directora ejecutiva de Quali Consultora, tenía miedo de estar pronunciándolo mal, Anastasia, para profundizar en este tema de la nueva fórmula. Anastasia, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal? Lo Buenas pronuncié noches. bien, ¿no? ¿Cómo están? ¿Lo pronuncié bien? Daisich. Daisich, Está muy bien, perfecto. Bueno, a ver, un poco, yo escuchaba mientras ustedes hablaban y efectivamente esta canasta lo que hace es medir de manera un poco más fidedigna cuáles son hoy la canasta de consumo de los argentinos. Entonces, donde hay un mayor peso de los servicios, como hacía mención recién la colega, las comunicaciones, la conexión a Internet, que son en general servicios inelásticos en lo que es los gastos de la familia. O sea, no tiene que ver con el nivel de ingresos, sino que uno los tiene que hacer necesariamente. Así que un poco, digamos, probablemente me adelanté a la pregunta, pero no, está bien. Es correcto un poco lo que ustedes estaban hablando antes de
y yo escuchaba en línea. Está bien, esto se lo pregunto a las dos. ¿Esto responde a una necesidad técnica de ir ajustando, como ustedes explicaban, la canasta? Y yo insisto con esto por los ruidos que suele haber después, una vez que, no quizás tanto ahora, sino cuando se empiezan a conocer los índices nuevos en base a la aplicación de esta canasta. Y responde también a traer más certidumbre de la inflación real, digamos, ¿no hay dudas sobre la forma en la que se hizo? No, a ver, lo que un poco también mencionaba recientemente, nosotros en Quali lo que hicimos fue un ejercicio en términos de los datos históricos de comparar cuáles eran las diferencias entre las dos canastas. Y lo que se da es, como bien un poco se mencionaba recién, la canasta que se está tomando en base a la encuesta nacional de gastos de los hogares es ponderar de manera más fidedigna cuáles son nuestros gastos y nuestras canastas de consumo. En el pasado lo que teníamos es los servicios, sobre todo los regulados, pesaban menos en la medición. En esta nueva canasta, a partir del mes de enero, que sale va a salir en los primeros días de febrero, ya la nueva medición, lo que hace es los servicios y las comunicaciones van a tener un peso más importante de lo que tenían en su momento. En la canasta, que en realidad las ponderaciones son del año 2004. Entonces, lo que uno va a tener es menor peso, por ejemplo, alimentos y bebidas, y mayor peso en todo lo que hace al transporte público, a las tarifas de servicios públicos como la energía eléctrica, el gas y el agua. Es importante mencionar que ha habido un reacomodamiento de precios relativos, ustedes lo verán en sus facturas de luz y de gas y de agua mensualmente, donde se están ajustando las tarifas a un promedio superior al índice de inflación del mes inmediato anterior. Entonces, lo que va a pasar con esta canasta, incluso en los meses próximos, es que se va a ver esa incidencia de mayor tarifas, digamos, el mayor peso en los gastos de las familias, en las tarifas de servicios públicos, también de colegios privados. En el caso de marzo, no olvidemos que hay una estacionalidad con el inicio del colegio y los costos asociados a las canastas que las familias tienen que destinar, las compras que las familias destinan a los útiles escolares, con lo cual estas incidencias empiezan a ser mayores porque nuestros consumos son en esta canasta más realistas, o tienen una mejor incidencia en el índice, Anastasia, entendido como... Sí. Una consulta técnica, porque se armó mucha polémica en torno a este número de la inflación, porque hay un sector de la política, sobre todo el kirchnerismo, que dice que la baja de la inflación no es así. Independientemente si hubiera un cambio, insisto, si esta fórmula la estuviéramos aplicando en el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, ¿la inflación seguiría siendo más baja que la que dejó Alberto Fernández? Nuestro ejercicio lo que nos dio es que las diferencias no han sido sustanciales. En el pasado, insisto, lo que pesaba mayoritariamente era alimentos y bebidas, donde acuérdense también que hay alimentos, como en el caso de la carne, que en los últimos meses del año pega un salto, y después hay una estacionalidad. Por ejemplo, en el caso del inicio de clases, también tanto en gastos en educación como también en vestimenta. A nosotros no nos dio en el ejercicio una diferencia sustancial, pero lo que es importante entender es las canastas eran diferentes, o sea, son diferentes lo que ponderan los gastos en una y en otra, y donde también los que nosotros llamamos servicios regulados, ahí sí el Estado tiene, si querés, una incidencia mayor en cuanto a lo que puede pisar una tarifa o acelerar, como en el caso que está pasando actualmente, y recuperar ese terreno. Entonces eso sí lo vas a ver en el índice, digamos, con mayor peso en la ponderación. Y dentro Nuestro de servicios, ejercicio, al menos en Qualis, no nos dio sustancialmente distinto, si esa es la pregunta. Y dentro de servicios hay algunos que van a pesar más que otros, luz, gas. A ver, lo que salió publicado y nosotros medimos es el componente es vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Ahí es importante tener en cuenta de aquí al futuro que
tanto los combustibles están atados a un precio internacional del petróleo, con lo cual algún movimiento en ese bien podría desencadenar un aumento en ese ítem, como también en el ítem que es el de transporte, donde gran parte de nuestra carga, digamos, de automotor se hace vía rutas, y eso incide en términos de combustible y de logística de una mayor forma. Por otro lado, lo que deja de tener tanta incidencia, como vos mencionabas hace un ratito, el precio de la carne, y lo dijimos, es que alimentos y bebidas tiene una ponderación que pasa casi del 27 al 22.7% en la nueva canasta. ¿Eso qué te da? Que los aumentos de alimentos van a tener menor incidencia, y también lo que va a tener, digamos, menor incidencia es la volatilidad de precios internacionales en algunos casos de commodities que están vinculados necesariamente con una canasta de alimentos, como puede ser el maíz, el trigo, incluso la carne, o estos commodities, cómo influyen en el alimento de los animales para que después sean productos de la mesa que comemos diariamente, ¿no? Anastasia, clarísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tengan buenas noches. Gracias por el tiempo y buenas noches.